Hola querido emprendedor, soy Silvia Andrea Acuña Hernández, abogada especialista en Derecho Comercial, y en este video voy a hacer la lectura completa de la guía sobre el tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad. Esta guía fue realizada por la Delegatura para la Protección de Datos Personales, que es una delegatura que hace parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta entidad es la encargada de proteger los derechos de los derechos de todas las personas titulares de bases de datos en Colombia, y fue realizada en el año 2019. Así que vemos el inicio, la tabla de contenido, en donde primero tenemos la introducción, después objetivos y precisiones, recomendaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 recomendaciones, un glosario y la especificación de cuáles fueron los documentos consultados para realizar esta guía. Así que iniciemos con el texto y dice: introducción. La información sobre las personas es un insumo fundamental de la actividad de publicidad, entendida como toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo. En efecto, buena parte de las labores dirigidas a ofrecer bienes y servicios a los ciudadanos implica la recolección, uso, análisis o circulación de sus datos personales, como por ejemplo su información de contacto, hábitos de consumo y sitios frecuentes, entre otros. Según nuestra Constitución política, el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades. Adicionalmente, la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero dentro de los límites del bien común. Y la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. Algunas de esas obligaciones son cumplir la Constitución política y las leyes, así como respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. En esa medida, cualquier gestión de marketing, mercadotecnia o publicidad debe ser respetuosa de, entre otras, lo que ordena el artículo 15 de la Carta Política, según el cual, abro comillas, en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución, cierro comillas. La Ley Estatutaria 1581 del 2012 desarrolló este mandato constitucional que aplica, entre otras, a las actividades de publicidad, marketing y mercadotecnia. Esa ley, al ser neutral, tecnológica y temáticamente, aplica a cualquier tratamiento de datos independientemente de su finalidad. Asimismo, está al margen de las herramientas técnicas y o científicas que se utilicen para dicho efecto. Es importante tener presente que ni la Constitución ni la ley se oponen al tratamiento de datos para fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. Las dos solo exigen el cumplimiento de unas garantías mínimas adecuadas a fin de no desatender, desconocer o vulnerar los derechos de las personas. Objetivos y precisiones. Esta guía tiene como propósito presentar algunas sugerencias a quienes utilizan datos personales para realizar actividades de marketing, publicidad y mercadotecnia, con el fin de orientarlos para que desde el diseño de cualquier gestión o campaña publicitaria tengan en cuenta las exigencias de las regulaciones sobre el tratamiento de datos personales, TDP por sus iniciales. Son muchos los aspectos que involucran el marketing, la mercadotecnia y la publicidad, por lo que ese texto solo hace referencia a uno de ellos, es decir, al TDP en el contexto de estas actividades, el cual comprende cualquier labor que se realice con dicha información, como la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación, el análisis, la indexación, etc. Estas recomendaciones tienen un enfoque preventivo con miras a que una empresa directamente responsable del tratamiento o a través de terceros encargado del tratamiento evite vulnerar los derechos de cualquier persona o cliente titular del dato. Este documento no es un concepto legal ni constituye asesoría jurídica. Tampoco pretende ser un listado exhaustivo de recomendaciones específicas sobre todos los temas que involucra la actividad de marketing, mercadotecnia y publicidad,
pues ello es un asunto interno de cada organización, conforme con los objetivos empresariales y en atención a la magnitud de cada uno de sus proyectos. Las orientaciones contenidas en este texto solo comprenden algunos de los temas más relevantes sobre el tratamiento de datos, marketing, mercadotecnia y publicidad. Por consiguiente, el lector debe tener claro que este documento no incluye todos los deberes legales sobre la materia y que la omisión de alguno de ellos en esta guía no lo exime de cumplir con los requerimientos jurídicos. Recomendaciones. Primera, implementar estrategias de responsabilidad demostrada, accountability, frente al tratamiento de datos personales, TDP, para fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. Desde el inicio, su organización debe establecer la manera como probará que ha adoptado medidas útiles para cumplir todas las reglas sobre el tratamiento de datos. Es necesario tener presente que los responsables del tratamiento de datos personales deben ser capaces de demostrar, o a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 del 2012 y el Decreto 1373 del 2013, incorporado en el Decreto 1074 del 2015. Medidas, entre comillas, apropiadas son aquellas ajustadas a las necesidades del tratamiento de datos, y efectivas, entre comillas, son las que permiten lograr el resultado o efecto que se desea o espera. En otras palabras, no se deben adoptar medidas inoperantes, inservibles, inanes o infructuosas. Solo deben instaurar aquellas adecuadas, correctas, útiles, oportunas y eficientes, con el propósito de cumplir los requerimientos legales para realizar el tratamiento de datos personales. Es preciso resaltar que la regulación sobre datos personales impone cargas probatorias en cabeza de los responsables del tratamiento, como las siguientes: a. Conservar prueba de haber informado al titular al momento de solicitarle la autorización de manera clara y expresa lo que ordena el artículo 12 de la Ley 1581 del 2012, y cuando el titular lo solicite, entregarle copia de ello. B. Solicitar y conservar en las condiciones previstas en la presente ley copia de la respectiva autorización otorgada por el titular. C. Promover una descripción de los procedimientos usados para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de información, como también la descripción de las finalidades para las cuales la información es recolectada y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso. Documentar los procedimientos para el tratamiento, conservación y supresión de los datos personales de acuerdo con las disposiciones aplicables a la materia en que se trate. Desarrollar sus políticas para el tratamiento de los datos personales y velar por que los encargados del tratamiento del cabal cumplimiento a la misma. F. Conservar el modelo de aviso de privacidad que utilicen para cumplir con el deber que tienen a dar a conocer a los titulares la existencia de políticas del tratamiento de la información y la forma de acceder a las mismas, mientras se trate de datos personales, conforme el mismo perdure las obligaciones que de ese se deriven. G. Adoptar las medidas razonables para asegurar que los datos personales que reposan en la base de datos sean precisos y suficientes, y cuando así lo solicite el titular o cuando el responsable haya podido advertirlo, sean actualizados, notificados, rectificados o suprimidos de tal manera que satisfaga los propósitos del tratamiento. En suma, quienes desarrollan actividades de marketing, mercadotecnia y publicidad deben establecer medidas útiles, apropiadas y efectivas para cumplir con sus obligaciones legales. Adicionalmente, tendrán que evidenciar y demostrar el correcto cumplimiento de sus deberes. Dichas herramientas deben ser objeto de revisión y evaluación permanente a fin de determinar su nivel de eficiencia en cuanto al cumplimiento y grado de protección de los datos personales. El reto de las organizaciones frente al principio de responsabilidad demostrada va mucho más allá de la mera expedición de documentos o redacción de políticas. Se trata de una actividad constante que exige demostrar un cumplimiento real y efectivo de la práctica de sus labores.
No basta hacer meras declaraciones simbólicas de buena intención, sino que es obligatorio evidenciar resultados concretos respecto al debido tratamiento de datos personales en los proyectos de marketing, mercadotecnia y publicidad. Es esencial realizar entrenamientos periódicos y especializados al equipo humano de la organización para proveerles la experticia, guía y herramienta que requiera para el correcto desarrollo de las tareas que involucran tratamiento de datos personales. En la hojita anterior vemos una imagen que dice: se deben adoptar medidas apropiadas, efectivas, útiles, oportunas, eficientes y demostrables. Segunda recomendación: exigir el respeto de la política de tratamiento de datos personales a los terceros que contrata para realizar campañas de marketing, mercadotecnia y publicidad. Si su empresa responsable del tratamiento contrata a otra empresa o a un tercero encargado del tratamiento para realizar actividades de marketing, mercadotecnia y publicidad, exíjale el cumplimiento de su política de tratamiento de datos personales y los deberes legales que esto conlleva. No solo es obligatorio el desarrollo de sus políticas para el tratamiento de los datos personales, también debe velar porque los encargados del tratamiento den cumplimiento a la misma. Recuerde que estos terceros obran en nombre suyo y que usted responde frente a los titulares de los datos y las autoridades por los errores o negligencia de ellos. Además, la ley les impone a estos la obligación de cumplir una serie de deberes. No pierda de vista que esos terceros actúan en su nombre frente a sus clientes y que según se haya acordado, ellos tienen acceso a una parte o a la totalidad de su base de datos. Tercera recomendación: efectuar estudios de impacto de privacidad. Previo al diseño y desarrollo del proyecto de marketing, mercadotecnia y publicidad, y en la medida en que sea posible, en que sea probable que el mismo extrañe un alto riesgo de afectación al derecho a la protección de datos personales de los titulares, se sugiere efectuar una evaluación de impacto de privacidad, con el fin de poner en funcionamiento un sistema efectivo de manejo de riesgos y controles internos para garantizar que los datos se traten debidamente y conforme a la regulación existente. Dicha evaluación debe incluir como mínimo lo siguiente: una descripción detallada de las operaciones del tratamiento de datos personales que involucra el proyecto de marketing, mercadotecnia y publicidad. Una evaluación de los riesgos específicos para los derechos y libertades de los titulares de los datos personales, la identificación y clasificación de riesgos, así como la adopción de medidas para mitigarlos, son elementos cardinales del principio de responsabilidad demostrada. Es fundamental que las organizaciones desarrollen y pongan en marcha, entre otros, un sistema de administración de riesgos asociados al tratamiento de datos personales que les permita identificar, medir, controlar y monitorear todos aquellos hechos o situaciones que puedan incidir en la debida administración del riesgo o que estén expuestas en desarrollo del cumplimiento de las normas de protección de datos personales. Las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad, diseño de software, tecnología y mecanismos que garanticen la protección de datos personales, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los titulares de los datos y de otras personas eventualmente afectadas. Los resultados de este estudio, junto con las medidas para mitigar los riesgos, hacen parte de la aplicación del principio de privacidad del diseño y por defecto. Los riesgos hay que identificarlos, medirlos, controlarlos, monitorearlos y mitigarlos. Cuarta recomendación: incorporar la privacidad, la ética y la seguridad del diseño y por defecto. La privacidad desde el diseño y por defecto es considerada una medida proactiva para cumplir con el principio de responsabilidad demostrada. Al introducir la privacidad desde el diseño, se está buscando garantizar el correcto tratamiento de los datos utilizados en los proyectos de marketing, mercadotecnia y publicidad.
La mejor manera de garantizar el debido tratamiento de datos es tomando la privacidad como un componente esencial del diseño y puesta en marcha del proyecto de marketing, mercadotecnia o publicidad. La privacidad por diseño promueve la visión de que el futuro de la privacidad no puede ser garantizado solo por cumplir con los marcos regulatorios. Más bien, idealmente el aseguramiento de la privacidad debe convertirse en el modo de operación predeterminado de una organización. Por eso, desde antes que se recolecte información y durante todo el ciclo de vida de la misma, se deberá adoptar medidas preventivas de diversa naturaleza, tecnológica, organizacional, humana y procedimental, entre otras, con el objetivo de evitar vulneraciones al derecho de la privacidad o la confidencialidad de la información, así como faltas de seguridad o indebidos tratamientos de datos personales. La ética del diseño y por defecto debe irradiar el esquema, desarrollo y uso de los proyectos de marketing, mercadotecnia y publicidad, teniendo que ser parte del ADN de cualquier aspecto relacionado con esa actividad. Lo anterior también debe predicarse de la seguridad en el tratamiento de datos personales. Sin seguridad no habrá debido tratamiento de datos de los mismos. Es fundamental adoptar medidas tecnológicas, humanas, administrativas, físicas, contractuales y de cualquier otro índole que eviten accesos indebidos o no autorizados a la información, manipulación de la información, destrucción de la información, uso indebido o no autorizado de la información, circulación o suministrar la información a personas no autorizadas, y las medidas de seguridad deben ser apropiadas considerando varios factores como los niveles de riesgo del tratamiento para los derechos y libertades de los titulares de los datos, la naturaleza de los datos, las posibles consecuencias que se derivan de una vulneración para los titulares y la magnitud del daño que se puede causar a ellos, al responsable y a la sociedad en general, el número de titulares de los datos y la cantidad de información, el tamaño de la organización, los recursos disponibles, el estado de la técnica y el alcance, contexto y finalidad del tratamiento de la información. Todas las medidas de seguridad deben ser objeto de revisión, evaluación y mejora permanente. Quinta recomendación: verificar que los datos personales fueron obtenidos lícitamente, que pueden ser usados para fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. Es crucial tener certeza sobre la legitimación jurídica respecto a la recolección, uso y circulación de los datos personales. Recuerde que está prohibido utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar tratamiento de datos, y que esa actividad debe sujetarse a lo establecido en la ley y las disposiciones que la desarrollan. Adicionalmente, tenga presente que usted debe ser autorizada por el titular del dato o por la ley para usar la información para fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. Es factible que su empresa adquiera los datos directamente del titular del dato o que terceros se los suministren. En el primer caso, usted debe obtener una autorización previa, expresa e informada que le permita no solo recolectar los datos, sino que también puede usarlos para fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. Es fundamental que la autorización cumpla esos tres requisitos, pues si omite uno de ellos no podrá usar los datos lícitamente. Recuerde que usted no solo debe estar en capacidad de demostrar que tiene pruebas de la autorización, también tiene la carga de probar que informó lo que ordena el artículo 12 de la Ley 1581 del 2012. Tenga presente estos mandatos legales. El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán ser objeto o divulgados sin previa autorización o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento, principio de libertad. En el tratamiento se requiere la autorización previa e informada del titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior. El responsable del tratamiento deberá adoptar procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la autorización del titular para el tratamiento de los mismos e informarle los datos que
serán recolectados, así como todas las finalidades específicas del tratamiento para los cuales se obtiene el consentimiento. Los responsables deberán conservar prueba de la autorización otorgada por los titulares de datos personales para el tratamiento de los mismos. Es derecho del cliente o de cualquier persona titular del dato solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento. Si su empresa no adquiere los datos directamente de la persona, sino que les son suministrados por terceros, asegúrese de que estos terceros obtuvieron lícitamente esos datos y están autorizados a suministrarles esa información para usarlas con fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. No adquiera bases de datos piratas, ilegales o de dudosa procedencia. Ello podría generarle responsabilidad administrativa, civil y penal. En efecto, el delito de violación de datos personales consiste en: artículo 269 F. Violación de datos personales. El que sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, cumple, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En definitiva, como a las empresas responsables del tratamiento les corresponde probar que adquirió legítimamente los datos, debe abstenerse de recolectar y usar datos sin autorización, salvo cuando se trate de datos personales públicos, efectuar una debida diligencia sobre la procedencia de la base de datos o información que no adquiera directamente el cliente o persona titular del dato. C. No adquirir bases de datos ilegales, so pena de las consecuencias jurídicas que esto conlleva. Cuarto, recolectar los datos estrictamente necesarios para fines de marketing, mercadotecnia y publicidad. Es imperativo tener presente que no se puede recolectar cualquier dato personal, sino aquellos que sean imprescindibles para cumplir con la finalidad para las cuales son colectados. En ese sentido, la regulación ordena que la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cuales son recolectados o requeridos. Séptimo, dejar de contactar a las personas que no quieren recibir más publicidad y suprimir los datos de contacto cuando los soliciten. El uso de los datos no es limitado, incondicional, vitalicio o perpetuo. Las personas no están obligadas a recibir publicidad y se debe respetar su decisión en ese sentido cuando ellos se lo comunican. A pesar de tener autorización de las personas para recolectar y usar su información, tenga presente que ellas tienen el derecho a revocar su consentimiento y a solicitarle la supresión de sus datos personales. Al respecto, la regulación señala: los titulares podrán en todo momento solicitar al responsable o encargado la supresión de sus datos personales y o revocar la autorización otorgada para el tratamiento de los mismos mediante la presentación de un reclamo de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 del 2012. La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. El responsable y el encargado deben poner a disposición del titular mecanismos gratuitos y de fácil acceso para presentar la solicitud de supresión de datos o la revocatoria de la autorización otorgada. Dado lo anterior, es importante que su organización capacite a su equipo para que respete y garantice el derecho de las personas de revocar la autorización y suprimir sus datos, imparta instrucciones para que dejen de llamar o contactar a las personas cuando éstas se los solicitan, implemente mecanismos manuales o automatizados, gratuitos, sencillos y eficaces para que las personas puedan solicitar la supresión de sus datos o la revocación de la autorización, vigile y monitoree si esos mecanismos sirven en la práctica. De no hacer así, es factible que el cliente o la persona presente una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio y su empresa pueda
ser sancionada hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y mejore permanentemente. La atención al cliente no solo es para fortalecer la fidelización y consolidar su confianza, sino también para evitar investigaciones y problemas jurídicos. Octavo, adoptar medidas para garantizar los principios sobre TDP en actividades de marketing, mercadotecnia y publicidad. Tenga en cuenta que el desarrollo de las actividades de marketing, mercadotecnia y publicidad se deben aplicar de manera armónica e integrar los siguientes principios: legalidad en materia de tratamiento de datos personales, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. El alcance de cada principio está determinado en el artículo 4 de la Ley 1581 del 2012 y sus normas reglamentarias, razón por la cual nos remitimos al mismo para no transcribirlos en este espacio. En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se aplicarán de manera armónica o integrar los siguientes principios: legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. Noveno, respetar los derechos de los titulares de los datos e implementar mecanismos efectivos para el ejercicio de los mismos. Las organizaciones que desarrollen e implementen proyectos de marketing, mercadotecnia y publicidad deben garantizar los siguientes derechos de los titulares de datos. A. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del tratamiento o encargados del tratamiento. B. Solicitar pruebas de la autorización otorgada al responsable del tratamiento. C. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento previa solicitud respecto del uso que le ha dado a sus datos. D. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracción a lo dispuesto en la Ley 1581 del 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. E. Revocar la autorización y o solicitar la supresión del dato cuando el tratamiento no se revocar la autorización y o solicitar la supresión de datos cuando en el tratamiento no se respetan los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. F. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que fueron objeto de tratamiento. El alcance de cada derecho está delineado en la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios, razón por la cual se hace una remisión expresa a dichos textos legales. En todo caso, recuerde que los procedimientos de acceso, autorización, supresión y rectificación de datos personales y de revocatoria de la autorización deben darse a conocer, a ser fácilmente accesibles a los titulares de la información e incluirse en la política de tratamiento de la información. Los responsables y encargados del tratamiento deben establecer mecanismos sencillos y ágiles que se encuentren permanentemente disponibles a los titulares con el fin de que estos puedan acceder a la base de datos que está bajo el control de aquellos y ejercer sus derechos sobre los mismos. Todo responsable y encargado deberá designar a una persona o área que asuma la función de protección de datos personales que dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos a que se refiere la Ley 1581 del 2012 y el presente decreto. Derecho de las personas. Ley 1581 del 2012, artículo 8. Conocer, actualizar y rectificar su información. Solicitar prueba de la autorización. Ser informado respecto del uso de datos dado a sus datos. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Revocar la autorización, solicitar supresión del dato y acceder gratuitamente a sus datos. 10. Utilizar herramientas de anonimización. Es fundamental establecer si es estrictamente necesario que la información que se va a utilizar para proyectos de marketing, mercadotecnia y publicidad debe ir asociada o referida a una persona. De no ser así, se recomienda que por regla general se utilice información
anonimizada de tal manera que no se pueda identificar al titular del dato. 11. Usar los datos de contacto en días y horas que no afecten la tranquilidad de las personas. Tenga presente que los consumidores pueden sentirse asediados cuando son contactados a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y otros medios durante todos los días de la semana y cualquier hora para fines de prospección comercial. Dado lo anterior, se recomienda que el uso de los datos personales para actividades de publicidad u ofrecimiento de productos y servicios se realice en días y horas que no afecten la paz ni intimidad familiar, el horario usual de descanso, ni desconozca su derecho a la tranquilidad. Es importante que todo lo anterior esté acompañado de mecanismos de monitoreo y verificación, auditorías internas o externas, con el propósito de asegurar que las medidas implementadas no solo sean pertinentes, adecuadas o útiles, sino que funcionen correctamente. Adicionalmente, es necesario reforzar las actividades de entrenamiento del equipo de colaboradores para que siempre sean respetuosos y garantistas de los derechos de las personas respecto del tratamiento de sus datos personales. Es relevante que el autocontrol y la autorregulación formen parte de la política empresarial implementada en las organizaciones para que por esta vía se eviten quejas y sanciones. 12. Incrementar la confianza y la transparencia con sus clientes y terceros titulares de datos personales. Desde hace algunas décadas se ha sostenido que la confianza es factor crucial para el crecimiento y consolidación de cualquier actividad que se realice a través del uso de las tecnologías. Esto ha sido reiterado al establecer que las actividades continuas de creación de confianza deben ser una de las prioridades estratégicas más importantes para cada organización. La confianza se entiende como la expectativa de que se puede contar con la palabra del otro y de que se emprenderán acciones positivas y beneficiosas entre las partes de manera recíproca. Cuando existe confianza, la persona cree que la empresa es fiable, cumple su palabra, es sincera, íntegra y lleva a cabo con las acciones prometidas. Una organización transparente puede generar mayor confianza en sus clientes y en los titulares de los datos. Para lograrlo, se sugiere lo siguiente: A. Mantener canales abiertos de comunicación y divulgación del uso de los datos personales en los procesos de marketing, mercadotecnia y publicidad. Es importante que esto se haga en términos muy claros y completos, utilizando un lenguaje muy sencillo que puede ser entendido por cualquier persona. B. Implementar un uso efectivo de debida y oportuna atención de quejas y reclamo de los clientes. C. Cumplimiento de la práctica de lo que se dice o promete en las políticas de tratamiento de la información. Recomendación número 13. Cumplir las normas locales sobre el tratamiento de datos personales. Cuando su proyecto de marketing, mercadotecnia y publicidad tiene efectos en varios países o utiliza datos de personas ubicadas en diferentes partes del mundo. Aunque cada día el mundo es más transfronterizo, global e hiperconectado, ello no significa que las normas nacionales sobre tratamiento de datos personales hayan desaparecido o que no sean de obligación. Por eso, para que su proyecto de marketing, mercadotecnia o publicidad no sea objetado o cuestionado jurídicamente, es muy relevante que desde el inicio realice un estudio de riesgos legales de las regulaciones nacionales. Lo anterior le permite definir una estrategia inteligente para que, entre otras cosas, mitigue dichos riesgos, gane y mantenga la confianza de los consumidores, no afecte la buena reputación de su organización y evite eventuales investigaciones de las autoridades de protección de datos o de otras entidades. Ahora viene la parte del glosario.
Para mayor comprensión de algunos términos utilizados en esta guía, a continuación transcribiremos la denominación exacta de cada uno y su definición legal. Autorización. Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Base de datos. Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Encargado del tratamiento. Persona natural o jurídica, pública o privada que por sí misma o en asocio con otros realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Responsable del tratamiento. Persona natural o jurídica, pública o privada que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y el tratamiento de los datos. Titular. Persona natural cuyos datos personales sean objetos de tratamiento. Tratamiento. Cualquier operación, conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recomendación, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Dato personal. Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el titular. Dato público. Es el dato que no sea semi-privado, privado o sensible. Son considerados datos públicos entre otros. Los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden ser contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino en cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividades comerciales o de servicios a que se refiere el título cuarto de la presente ley. Datos sensibles. Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan a la intimidad del titular o cuyo uso indebido pueda generar su discriminación, tales como aquellos que relevan el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Transferencia. La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y o el encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales a un receptor que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. Y transmisión es el tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio colombiano cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable. Y por último tenemos los documentos consultados, los cuales son diseño organizacional centrado en el cliente, teoría y práctica en empresas sociales, Universidad de La Sabana y ECOE Ediciones de Barrera Duque, Ernesto, del año 2018. Privacidad por diseño, los 7 principios fundamentales, disponibles en un enlace de internet que en la guía reposa. Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, año 2019, recomendaciones generales para el tratamiento de datos personales a la inteligencia artificial y la guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada, Accountability, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta ha sido toda la guía sobre la implementación de ADOR. Esta es la lectura completa de la guía sobre el tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad. Por favor, ten en cuenta todas las recomendaciones que hace la Superintendencia de Industria y Comercio a través de estos textos y
e implementalos en tu emprendimiento. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo.